días, bienvenidos a este podcast, un espacio donde exploramos los momentos cruciales de nuestra historia. Hoy nos sumergimos en el manifiesto del 16 de enero de 1844, el documento que sentó las bases de la República Dominicana. Acompáñenos en este viaje a través del tiempo, donde analizaremos las causas, consecuencias y los personajes que hicieron posible nuestra independencia. El Manifiesto del 16 de enero de 1844 fue un documento clave en el proceso de independencia de la República Dominicana. Fue redactado por Tomás Bobadilla y firmado por los principales líderes del movimiento independentista La Trinitaria, liderado por Juan Pablo Duarte. Este manifiesto se publicó en Santo Domingo y tenía como objetivo justificar la separación de la parte oriental de la isla de la Confederación Haitiana, dirigida en ese momento por el presidente Jean-Pierre Boyer. En el documento se denunciaban los abusos del gobierno haitiano y se proclamaba la voluntad de los dominicanos de establecer un Estado libre e independiente. El manifiesto del 16 de enero de 1844 sentó las bases para la proclamación de la independencia el 27 de febrero de 1844, cuando finalmente se izó la bandera dominicana en la Puerta del Conde y se expulsó a las tropas haitianas. La ocupación haitiana fue iniciada el 9 de febrero de 1822. Se prolongó hasta el día 27 de febrero de 1844, cuando fue proclamada la República Dominicana. Las causas de la ocupación son muchas, pero las mismas se explican en la especial situación haitiana que hereda Jean-Pierre Boyer. Esto se traduce a la gran suma de dinero que Haití le debía a Francia, con la que ellos realizaron su emancipación. La ocupación de Boyer fue la tercera invasión que procedía de Haití al territorio de la parte este de la isla. Este se produjo sin derramamiento de sangre y fue aceptado pasivamente por la población dominicana. Los personajes más importantes del manifiesto del 16 de enero de 1844 fueron Tomás Bobadilla y Briones, que nació en 1785. Fue un jurista, político y escritor dominicano. Redactó el manifiesto el 16 de enero de 1844, en el cual se justificaba la independencia de la nación. Ocupó altos cargos en el gobierno tras la independencia, siendo incluso el primer presidente de la Junta Central Gobernativa en 1844. Aunque apoyó la independencia, más tarde favoreció la anexión a España en 1861, lo que le valió críticas y murió en 1871. Juan Pablo Duarte, que nació en 1813, considerado el padre de la patria y el principal ideólogo de la independencia dominicana, fundó en 1838 la Trinitaria, una sociedad secreta que promovía la separación de Haití, aunque no participó directamente en la firma del manifiesto debido a su exilio en Curazao. Su influencia fue clave en el proceso independentista. Tras la independencia fue desterrado por sus adversarios políticos y murió en Venezuela en la pobreza en 1876. Francisco del Rosario Sánchez, político, abogado y militar que nació en 1813, fue uno de los líderes más activos en la independencia. Firmó el manifiesto del 16 de enero de 1844 y el 27 de febrero de 1844 fue quien proclamó la independencia en la Puerta del Conde. Dirigió la lucha contra Haití en varias ocasiones y fue ejecutado en 1866 tras intentar restaurar la soberanía dominicana. 1861. Matías Ramón Mella, que nació en 1816, militar y político famoso por disparar el trabucazo de la independencia el 27 de febrero de 1844. Fue uno de los firmantes del manifiesto y un estratega militar clave en la defensa del país frente a Haití. Apoyó la lucha contra la anexión a España en 1861 y fue un líder en la Guerra de la Restauración, muriendo en 1864. Pedro Alejandro Pina, que nació en 1820, fue intelectual y político, participó en la redacción y firma del manifiesto. Se involucró en la administración del Estado tras la independencia. No está mencionado como Duarte Sánchez Omella, pero su papel en la independencia fue significativo y murió en 1870. Juan Alejandro Acosta, militar y político, firmante del manifiesto y colaborador de la causa independentista. Participó en la organización militar que llevó a la proclamación de la independencia en febrero de 1844. Su papel en la historia es menos documentado que el de otros líderes, pero fue parte del grupo que sentó las bases de la República Dominicana.
Estos personajes fueron fundamentales en el proceso independentista y en la creación de la República Dominicana como nación soberana. Algunas de las consecuencias que tuvo el manifiesto fueron la separación de la República Dominicana de Haití, la formación de la Junta Gubernativa como primer gobierno de la República Dominicana y la elección de la Asamblea Constituyente que elaboró la primera Constitución de la República Dominicana. ¿Qué impacto tuvo el manifiesto en la sociedad dominicana después de la independencia? El manifiesto del 16 de enero de 1844 tuvo un impacto significativo en la sociedad dominicana, ya que antecedió la independencia de la República Dominicana y la creación de la Constitución. ¿Cómo afectó el manifiesto a las relaciones entre la República Dominicana y Haití? El manifiesto presenta las razones que justifican la separación de la República Dominicana de Haití, señalando todos los agravios sufridos durante la ocupación haitiana de Santo Domingo, y pasa a detallar cómo sería el nuevo Estado que surgirá de esa separación. ¿Qué legado dejó el manifiesto en la historia de la República Dominicana? En la historia de la República Dominicana, algunos momentos nos invitan a reflexionar profundamente sobre quiénes somos como pueblo y hacia dónde nos queremos dirigir. Uno de esos momentos es el que nos regaló el manifiesto del 16 de enero de 1844, un documento que, más allá de ser el preludio de nuestra independencia, marcó un punto de partida para construir un país basado en valores como la unidad, el coraje y la visión del futuro. ¿Qué papel jugaron las sociedades secretas como la Trinitaria en la preparación del terreno para la independencia? La sociedad secreta, la Trinitaria, fue la gestora de la independencia de la República Dominicana. Fue creada por Juan Pablo Duarte y otros patriotas en 1838. Algunos papeles que jugó la Trinitaria fueron: trabajo por la independencia y el liberalismo, estimuló la forma de conciencia de la población contra el sometimiento, inspiró y ayudó a dirigir la Guerra de la Independencia de 1844 y, por último, constituyó el baluarte de la independencia de la República Dominicana. ¿Cuáles fueron los principales agravios que los dominicanos sentían bajo el dominio haitiano? Haití prohibió la construcción de los blancos como propietarios de tierras y las principales familias terratenientes se vieron privadas por la fuerza de sus propiedades. La mayoría emigró a Cuba, Puerto Rico o la Gran Colombia, por lo general con el apoyo de funcionarios haitianos que adquirieron sus tierras. Los haitianos que asociaban a la Iglesia Católica con sus amos franceses, que les habían explotado antes de su independencia, confiscaron todos los bienes de la Iglesia, deportaron a todos los clérigos del extranjero y los restantes miembros del clero rompieron los lazos con el Vaticano. La Universidad de Santo Domingo, la más antigua de América y que carecía de estudiantes y profesores, fue cerrada. ¿Cómo influyeron las diferencias culturales y las lingüísticas entre dominicanos y haitianos en el deseo de independencia? Los 22 años de la ocupación haitiana de Santo Domingo, después de un breve periodo de independencia, son recordados por gran medida por los dominicanos como un periodo de régimen militar brutal, aunque la realidad es más compleja. En este periodo se llevaron a cabo expropiaciones de tierra a gran escala, en desmedro de los esfuerzos necesarios para la producción de cultivos y de exportación. Se impuso el servicio militar, se restringió el uso de la lengua española y se trató de eliminar las costumbres tradicionales como las peleas de gallos. Esta situación avivó la percepción que tenían los dominicanos de sí mismos y sus diferencias con las costumbres haitianas en términos de idioma, raza, religión y costumbres nacionales. Sin embargo, este también fue un periodo que terminó definitivamente con la esclavitud como institución en la parte oriental de la isla. ¿De qué manera las políticas económicas impuestas por Haití afectaron a la población dominicana? Con el fin de recibir el reconocimiento diplomático de Francia, Haití se vio obligado a pagar una indemnización de 150 millones de francos a los ex colonos franceses, suma que posteriormente fue reducida a 60 millones de francos. Esto motivó que Haití impusiera pesados impuestos sobre la parte oriental de la isla. Dada la incapacidad de Haití para mantener adecuadamente a su ejército, la fuerza de ocupación sobrevivió, en gran medida confiscando alimentos y suministros a punto de pistola. Los intentos de redistribución de la tierra en el conflicto por el sistema de tenencia comunal de la tierra,
o terrenos comuneros que había surgido con la economía ganadera y el resentimiento de los recién emancipados esclavos hizo que la administración haitiana se viera obligada a aumentar los cultivos comerciales en virtud del Código Rural de Boyer. En las zonas rurales, la administración haitiana fue demasiado ineficiente para hacer cumplir sus propias leyes. ¿Quiénes fueron los principales autores e impulsores del manifiesto? Autores principales: Tomás Bobadilla y Briones, principal redactor del documento. Era un jurista y político con gran influencia en la época. Francisco del Rosario Sánchez colaboró en la redacción y fue uno de los líderes del movimiento independentista. Matías Ramón Mella participó en la elaboración del documento y en la planificación de la independencia. Pedro Alejandro Pina, figura clave en la redacción del manifiesto. Uno de los impulsores principales fueron Juan Pablo Duarte, el fundador de la Trinitaria, ideólogo de la independencia, aunque estaba exiliado en Curazao en ese momento. Los Trinitarios, un grupo liderado por Duarte, Sánchez y Mella, quienes promovieron la separación de Haití. Los Conservadores, otro grupo de Bobadilla, un sector que apoyó la independencia desde una postura más política y diplomática. El manifiesto del 16 de enero de 1844 fue clave porque estableció las acciones de la independencia y sirvió como base para la proclamación del 27 de febrero de 1844. ¿Cuál fue el papel de Tomás y Briones en la redacción del manifiesto? Tomás Bobadilla y Briones fue el principal redactor del manifiesto del 16 de enero de 1844. Su papel fue fundamental debido a su experiencia como jurista, político y escritor, lo que le permitió estructurar el documento con un tono legal y diplomático. Su papel en la redacción del manifiesto fue la justificación legal de la independencia. Redactó el manifiesto con argumentos jurídicos y políticos para legitimar la separación de Haití ante la comunidad internacional. Lenguaje diplomático y persuasivo. Su redacción buscaba ganar apoyo tanto de sectores internos como de potencias extranjeras. Alianza con sectores conservadores. Aunque el movimiento independentista era impulsado por la Trinitaria, Bobadilla representaba a un grupo más conservador que veía la independencia como una oportunidad para establecer un nuevo orden político. Tras la independencia, Bobadilla se convirtió en el primer presidente de la Junta Central Gubernativa, la primera forma del gobierno de la República Dominicana. ¿Cómo se relacionaban los ideales del manifiesto con las ideas de Juan Pablo Duarte y la Trinitaria? Los ideales del manifiesto del 16 de enero de 1844 y las ideas de Juan Pablo Duarte y la Trinitaria coincidían con el objetivo de lograr la independencia de la República Dominicana. Sin embargo, existían diferencias en la visión política sobre cómo debía estructurarse el nuevo Estado. Las coincidencias entre los ideales Duarte y la Trinitaria eran la independencia de Haití. Tanto el manifiesto como Duarte y la Trinitaria buscaban la separación definitiva de Haití. La identidad nacional promovía la creación de una identidad dominicana basada en la cultura, la lengua y la historia propia. Rechazo al dominio extranjero. Buscaban evitar el control de cualquier otra nación sobre el territorio dominicano. Las diferencias en la visión política fueron: Duarte y la Trinitaria defendían un modelo republicano, democrático y liberal con soberanía popular y sin injerencia extranjera. Tomás Bobadilla y los conservadores, aunque apoyaban la independencia, tenían una visión más pragmática y elitista, buscando alianzas como potencias extranjeras para garantizar la estabilidad del país. El impacto de esas diferencias fueron que después de la proclamación de la independencia el 27 de febrero de 1844, los conservadores, liderados por Bobadilla y Santana, tomaron el control del gobierno y desplazaron a Duarte y a sus seguidores. Duarte fue exiliado y la República Dominicana pasó a depender políticamente de potencias como Francia y España en distintos momentos. A pesar de estas diferencias, el manifiesto del 16 de enero de 1844 fue un paso clave en la materialización del sueño independentista que Duarte y la Trinitaria habían promovido desde 1838. En resumen, la Trinitaria fue el principal catalizador del movimiento independentista dominicano, sentando las bases ideológicas y organizativas para la creación de la República Dominicana.